La noche estaba quieta, demasiado quieta para un lugar acostumbrado al eco de campanas y susurros de oración. Yo llevaba más de 15 años corriendo hacia incendios, pero aquella llamada tenía algo distinto desde el principio. Capilla en llamas, dijeron por la radio. No era una fábrica, ni una casa, ni un edificio lleno de oficinas. Era un espacio de fe, un lugar donde la gente buscaba silencio y consuelo. Y esa noche, ese silencio estaba siendo devorado por el rugido del fuego. Cuando llegamos, las vidrieras estallaban como cristales de colores arrojados al viento. El calor se filtraba por las piedras centenarias y el humo trepaba como un monstruo dispuesto a borrar siglos de historia. Entré con mi linterna en alto, los pasos resonando sobre las tablas que crujían bajo mi peso. No esperaba encontrar a nadie allí dentro, hasta que la vi. Una figura frágil, cubierta con el hábito oscuro, inmóvil frente al altar. Era una freira, y lo más extraño no fue su calma, sino el hecho de que no dijo una sola palabra. Intenté hablarle, grité instrucciones, le ofrecí mi mano. Ella solo respondió con un gesto sereno, señalando algo detrás del altar mientras las llamas avanzaban. En medio del caos, su silencio se volvió más fuerte que cualquier sirena. No sabía aún qué secreto guardaba aquella mujer, ni por qué parecía más dispuesta a quedarse que a huir. Pero entendí en ese instante que aquella no sería una noche como cualquier otra. Sería la noche en que aprendería que, a veces, el fuego no quema tanto como las verdades que permanecen en silencio. Deja en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Quiero que imagines el momento conmigo. El aire cargado de humo, el cielo iluminado por un resplandor naranja y la vieja capilla ardiendo como si el tiempo mismo quisiera borrar su existencia. Esa fue la escena que me recibió cuando crucé la puerta de madera medio consumida por las llamas. El calor era insoportable, como si cada respiración me arrancara pedazos de fuerza. Las llamas trepaban por las paredes, devorando bancos, imágenes y tapices que seguramente habían sido testigos de generaciones enteras de fieles. La madera crujía con un sonido que mezclaba advertencia y amenaza, y en medio de todo ese caos, la vi nuevamente. La silueta tranquila de la freira, apenas iluminada por destellos rojos y azules que entraban desde la calle. Me acerqué con rapidez, levantando la voz por encima del rugido del fuego. «¡Tenemos que salir ya!», grité, extendiendo mi mano hacia ella. Pero no hubo respuesta, solo me miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban la luz como espejos. No temblaba, no lloraba, no parecía siquiera respirar agitada. Ese contraste con mi propia ansiedad me desconcertó. Fue entonces cuando entendí que no podía hablar. Su boca se movió apenas, como intentando pronunciar palabras que nunca saldrían. Lo confirmé al verla llevarse los dedos a los labios, en un gesto rápido y firme, como si quisiera explicarme su voto de silencio. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo podía convencer a alguien de huir, cuando ni siquiera podía usar palabras para comunicarse? La freira levantó una mano y señaló hacia el altar. Yo giré la linterna y lo vi, una pequeña caja de madera, parcialmente cubierta por cenizas y escombros. No supe qué era en ese momento, pero comprendí que para ella tenía un valor incalculable. Insistía con sus gestos, con los ojos clavados en ese punto, como si todo lo demás pudiera arder. Menos eso. Mi instinto me gritaba que la sacara a la fuerza, que olvidara lo que señalaba. El techo crujía, y cada segundo que pasábamos dentro era una sentencia. Pero algo en su mirada me detuvo. Había una mezcla de fe y súplica silenciosa que no podía ignorar. Esa mujer no estaba pensando en sí misma, estaba pensando en lo que quedaría atrás.
Avancé hacia el altar, con la linterna en una mano y la otra lista para apartar los restos incandescentes. El humo ardía en mis ojos, el sudor me corría bajo la máscara. Ella me seguía con la mirada, inmóvil, como confiando en que yo haría lo correcto. Y en ese momento supe que aquella noche no se trataba solo de rescatar cuerpos, sino de rescatar historias. Al tocar la caja, sentí que mi propia respiración se detenía. El fuego rugía alrededor, pero dentro de mí comenzó a crecer otra clase de llama, la de la curiosidad, la de la necesidad de entender por qué alguien arriesgaría su vida por un simple objeto. Lo que encontré allí, sin saberlo aún, iba a cambiar por completo mi manera de ver aquel silencio. El altar crujía bajo el avance del fuego, y cada chispa que caía parecía un recordatorio de que no teníamos tiempo. Con las manos enguantadas, aparté restos ardientes y agarré aquella caja de madera ennegrecida. No pesaba mucho, pero la sensación era distinta, como si llevara siglos guardando un secreto que ahora se me confiaba a la fuerza. La freira se acercó y por primera vez dejó que sus pasos resonaran sobre el piso quemado. Me hizo un gesto lento, llevando una mano al corazón y después a la caja. No necesitaba palabras. Aquello era más importante que su propia vida. Yo, que había visto a tanta gente correr por un televisor o por una joya, me encontré frente a alguien que arriesgaba todo por algo que ni entendía. El humo nos rodeaba y mis compañeros gritaban mi nombre desde fuera, advirtiendo del colapso inminente. «Tienes que salir ya», resonó la voz por la radio. Pero mis ojos seguían fijos en esa mujer. Ella no suplicaba, no lloraba, no pedía. Solo permanecía erguida, silenciosa, con una calma que me desconcertaba tanto como el incendio mismo. Intenté insistir con gestos, señalando la salida, empujando un poco su brazo, pero ella negó suavemente con la cabeza y con una rapidez inesperada me señaló algo más, una cruz caída a un lado del altar, casi cubierta por brasas. Era como si se negara a abandonar aquel lugar hasta que al menos dos cosas sobrevivieran, la caja y esa cruz. Mi respiración se volvió pesada. El aire dentro de la máscara ardía como fuego líquido. Sabía que el techo estaba a segundos de derrumbarse, pero había algo en ese silencio suyo que me ataba. No era una terquedad ciega, era la fe convertida en resistencia. Y aunque todo en mí pedía salir, no pude darle la espalda. Me agaché, apartando tablones incandescentes, y levanté la cruz con un movimiento brusco. El metal estaba deformado por el calor, pero aún brillaba en partes. Al ofrecérsela, sus ojos se llenaron de un brillo húmedo. No eran lágrimas de miedo, eran algo más profundo, una gratitud silenciosa que atravesó el ruido ensordecedor de las llamas. Con la caja en un brazo y la cruz en el otro, le hice señas claras. Ya era hora de irnos. Ella, finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. No necesitábamos más. Me sorprendió ver cómo sus pasos firmes seguían los míos, sin prisa ni pánico, como si confiara plenamente en que la salida era parte del plan de alguien más grande que yo. Mientras corríamos hacia la puerta, el techo comenzó a desprender fragmentos de piedra y madera. Cada estruendo me recordaba que tal vez no lo lograríamos. Pero lo que me quemaba más que el fuego era la pregunta que ahora no me soltaba. ¿Qué guardaba esa caja que podía ser más valioso que la vida? El aire afuera no era mucho mejor. Apenas cruzamos la puerta, el frío de la madrugada se mezcló con el humo que salía de la capilla como un rugido negro. Tosí dentro de la máscara mientras dejaba la caja y la cruz sobre una manta de emergencia. Ella salió detrás de mí, con el hábito chamuscado y el rostro cubierto de hollín, pero con los ojos intactos, llenos de ese silencio que parecía inexpugnable. Mis compañeros me miraban incrédulos. «¿Qué hacías ahí tanto tiempo? Estaba por derrumbarse», gritó uno mientras me quitaba parte del equipo. No supe qué responder.
¿Cómo explicar que me había quedado porque alguien, sin hablar, me había pedido salvar más que objetos? Preferí callar, igual que ella. A veces las palabras solo sobran. Un paramédico intentó acercarse para revisarla, pero la freira levantó la mano con delicadeza, negándose. Me sorprendió su firmeza. No necesitaba que la salvaran, al menos no en ese sentido. Se sentó en silencio sobre los escalones de piedra, con la cruz en su regazo, acariciándola como si se tratara de un niño. La caja, en cambio, permanecía cerrada a mis pies. El humo aún salía de las rendijas, y yo no podía dejar de mirarla. Sentía que cargaba con una historia demasiado grande para quedarse sellada. Me incliné un poco y pregunté, ¿qué hay aquí dentro? Por primera vez, ella me miró con intensidad. No movió los labios, no escribió nada. Solo apoyó su mano sobre la tapa y luego sobre su corazón. Ese gesto me atravesó más que cualquier palabra. Entendí que no era algo mío, que no me correspondía abrirla ni descubrirlo esa noche. Lo que guardaba allí no era un tesoro en el sentido que yo conocía, era una memoria, una promesa, tal vez una fe que no entendía pero que respetaba. Los demás se ocuparon del incendio, tratando de evitar que se expandiera a los edificios cercanos. Yo me quedé junto a ella, en silencio, observando cómo la capilla se consumía poco a poco. En cada crujido del fuego sentía que también se derrumbaba una parte de mi incredulidad. Había algo en esa mujer que no encajaba con lo que conocía. Un tipo de fortaleza que no necesitaba volumen. De pronto, ella buscó dentro de su hábito y sacó un pequeño cuaderno ennegrecido. Lo abrió en una página y me mostró una frase escrita con una caligrafía pulcra. No todos los silencios son vacíos. Algunos guardan todo lo que importa. Me quedé helado. Esa línea parecía resumir lo que estaba viviendo. Yo, que había pasado años escuchando gritos, alarmas y explosiones, nunca había pensado que el silencio podía tener tanto peso. Esa noche el fuego había consumido una capilla, pero me estaba revelando algo mucho más profundo, que el verdadero rescate no siempre se trata de salvar edificios o cuerpos, sino de salvar lo que permanece en silencio dentro de las personas. El incendio finalmente cedió, dejando tras de sí un esqueleto ennegrecido de lo que antes era un refugio de fe. El olor a madera quemada impregnaba el aire, mezclado con ese silencio extraño que llega cuando las sirenas se apagan y solo queda el eco de lo perdido. Yo permanecía cerca de la freira, incapaz de alejarme de esa calma suya que contrastaba con el desastre alrededor. Ella seguía con la cruz entre las manos, como si su simple tacto pudiera devolverle vida. Me acerqué despacio, cargando todavía con la duda de lo que había dentro de la caja. No podía quedarme con la intriga. Con voz baja, casi como un ruego, pregunté, ¿por qué arriesgó su vida por esto? ¿Qué significa? No habló, pero abrió el cuaderno nuevamente. Esta vez escribió con lentitud, las letras temblorosas por el pulso agotado. Me lo mostró. Promesas hechas aquí. No todas se cumplen, pero todas merecen ser recordadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba frente a un objeto, sino frente a la memoria de quienes habían pasado por esa capilla, dejando secretos, votos y confesiones que ahora sobrevivían solo en esa caja. Mis compañeros, ajenos a esa intimidad silenciosa, recogían mangueras y comentaban el riesgo que habíamos corrido. Pero yo estaba atrapado en los ojos de esa mujer. Cada vez entendía menos cómo alguien podía resistir tanto sin pronunciar una palabra, y a la vez sentía que me estaba enseñando algo que nunca había aprendido en todo mi tiempo como bombero. Ella me hizo un gesto inesperado. Señaló mi pecho, justo donde estaba el escudo de mi uniforme, y luego el suyo. No entendí de inmediato hasta que volvió a escribir. Usted carga fuego afuera.
Yo cargo fuego adentro. Ambos podemos quemarnos. Me quedé inmóvil, con la libreta entre las manos. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier explosión. Tal vez se refería a cómo el trabajo me consumía, cómo me dejaba poco a poco sin vida fuera del uniforme. Era cierto, yo también estaba en llamas, solo que nadie lo veía. El resto de la noche pasó en un suspiro. La capilla se redujo a cenizas, pero ella se mantuvo erguida, observando cada chispa como si fuera parte de un rito. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un silencio que contenía más significado del que yo podía procesar. Cuando finalmente nos ordenaron retirarnos, pensé que ahí terminaría todo, pero al cargar la caja hacia el vehículo de apoyo, ella apoyó su mano sobre la mía, firme, y escribió una última frase antes de cerrar el cuaderno. El fuego se apaga, el silencio permanece. Y entendí que esa noche recién estaba comenzando para mí. La madrugada avanzaba y el humo comenzaba a disiparse, dejando un aire húmedo y cargado de ceniza. Yo no podía apartar la mirada de la caja, que seguía intacta a pesar de todo. Mis manos la acariciaban con cuidado, como si pudiera quemarme incluso después de haber escapado del fuego. La freira se sentó a mi lado, el hábito aún humeante en las puntas, y me miró con esa mezcla de serenidad y misterio. Me atreví a preguntarle otra vez, ¿puedo ver lo que hay dentro? No esperaba respuesta, pero ella asintió con un gesto suave, sorprendiéndome. Sus dedos delgados acariciaron la tapa antes de cederme la decisión. Mi pulso se aceleró. No era un simple acto de curiosidad, sentía que estaba a punto de cruzar un umbral invisible. Abrí la caja despacio, con un crujido que resonó como si liberara siglos atrapados. Dentro no había oro ni reliquias brillantes, sino pequeños sobres, cartas amarillentas, fotografías gastadas y velas a medio consumir. La freira tomó una de esas cartas y me la ofreció. En la portada se leía un nombre escrito con tinta corrida por el tiempo. La abrí con cuidado y leí unas líneas torpes, como escritas por alguien desesperado. Prometí dejar de beber si me dabas otra oportunidad. No lo logré, pero sigo viniendo aquí a pedirte fuerzas. Sentí un nudo en la garganta. No era una carta a ella, ni a Dios en abstracto. Era a la capilla misma, a un lugar que guardaba secretos como un confesor silencioso. Tomé otra, con la fecha más reciente. Era de una madre. Te dejo el nombre de mi hija en este sobre. Cuida de ella donde yo ya no pueda. Me quedé helado. Comprendí que esa caja no era un tesoro material, sino un relicario de promesas rotas y cumplidas, de súplicas, de vidas enteras depositadas en silencio. La freira me miraba con los ojos húmedos. No necesitaba hablar. Su misión era proteger esas memorias, aunque el edificio se redujera a cenizas. Su voto de silencio cobraba sentido. Era la guardiana de secretos que no podía repetir. Comprendí entonces que su calma frente al fuego no era resignación, sino entrega total a algo que iba más allá de su propia vida. Cerré la caja con cuidado, sintiendo un respeto que me atravesó hasta los huesos. Ella la abrazó contra su pecho como si la devolviera al lugar que le correspondía. Y en ese gesto descubrí algo que no había sentido en años, la certeza de que lo invisible pesa más que lo tangible. El sol comenzaba a iluminar el horizonte, tiñendo las nubes de un rojo tenue que parecía un recordatorio de lo vivido. Mis compañeros se preparaban para marcharse, pero yo permanecía allí, junto a ella, comprendiendo que esa noche me había enseñado más que toda una vida de sirenas y humo. Porque no siempre rescatamos cuerpos. A veces rescatamos silencios que hablan más fuerte que cualquier grito. El amanecer bañaba de luz dorada lo que quedaba de la capilla. El humo se elevaba en columnas delgadas, como si aún quedaran oraciones intentando escapar hacia el cielo.
Yo me quedé un momento más, observando cómo la freira acariciaba la caja cerrada, con una devoción que no entendía del todo, pero que respetaba profundamente. Uno de mis compañeros se me acercó y me susurró al oído: «No vuelvas a hacer algo así. Pudiste quedarte ahí adentro». Lo miré sin responder. Tenía razón, claro, pero ¿cómo explicar que lo que me había detenido no era obstinación, sino algo más fuerte? Sentía que si no hubiera obedecido a esa mujer silenciosa, habría perdido algo de mí mismo. Ella se levantó lentamente, con la cruz en una mano y la caja en la otra. Sus pasos eran firmes a pesar del cansancio evidente. Me hizo un gesto para que la siguiera. Caminamos juntos entre los restos humeantes y en un rincón encontré lo que parecían más sobres ennegrecidos, restos de lo que alguna vez también fueron promesas. Los recogí con cuidado y se los entregué. Ella inclinó la cabeza en señal de gratitud. Al llegar al borde de las ruinas, se detuvo. Abrió el cuaderno y escribió con calma: «El fuego borra paredes, no palabras. Todo lo que está aquí sigue vivo en nosotros». Esa frase me atravesó. Había pasado años viendo cómo el fuego destruía hogares, negocios, recuerdos materiales, pero nunca lo había visto como algo que, en su violencia, también dejaba espacio para la memoria. Un oficial de policía se acercó pidiendo datos del incendio. Yo apenas escuchaba. Estaba absorto en la freira. Su silencio tenía un peso insoportable y al mismo tiempo liberador. Sentía que cada mirada suya me obligaba a reflexionar sobre la vida que llevaba. Noches enteras, lejos de mi familia, días en los que solo escuchaba gritos y sirenas. ¿En qué momento había olvidado escuchar lo que no hacía ruido? Ella volvió a escribir: «No siempre se trata de salvar ladrillos, a veces se trata de salvar lo invisible». Me miró como si esperara que esas palabras se quedaran grabadas en mí, y lo hicieron, porque entendí que lo invisible que ella defendía era lo mismo que yo había estado perdiendo poco a poco, el sentido de por qué hacía lo que hacía. El sol ya estaba alto cuando los equipos comenzaron a retirarse. La freira se quedó de pie, mirando las ruinas, sin lágrimas ni lamentos. Yo sabía que esa escena se quedaría conmigo para siempre, porque ese silencio suyo en medio de la destrucción había revelado algo que ni el fuego podía consumir: la fuerza de lo no dicho, la memoria que resiste incluso entre las cenizas. Mientras subía al camión, giré la cabeza para verla una última vez. Ella permanecía allí, erguida, inmóvil, como una guardiana de lo eterno. Y entonces entendí que lo que había vivido esa noche no era un rescate común, era un llamado, una lección que me perseguiría mucho después de que las llamas se apagaran. El silencio parecía haberse adueñado del amanecer, pero la capilla aún no había contado toda su historia. Mientras me preparaba para subir al camión, escuché un estruendo. Parte del campanario, debilitado por las llamas, comenzó a inclinarse peligrosamente. El sonido metálico de la campana se mezcló con los gritos de mis compañeros que ordenaban despejar la zona. Miré de inmediato hacia ella. La freira seguía allí, inmóvil frente a las ruinas, como si el derrumbe no la alcanzara. Mi corazón dio un salto. Solté el casco y corrí hacia ella sin pensarlo. «¡Tenemos que movernos ya!», grité, aunque sabía que sus oídos no necesitaban palabras para entender la urgencia. El campanario cedió con un rugido que hizo vibrar la tierra. Trozos de piedra y madera llameante comenzaron a desplomarse en todas direcciones. La caja que sostenía en sus brazos cayó al suelo, y ella, en vez de huir, se inclinó para protegerla con su propio cuerpo. Aquella imagen me partió en dos. Alguien dispuesto a entregarse por el peso invisible de la memoria. Me lancé sobre ella, cubriéndola con mi cuerpo mientras los escombros caían alrededor. El golpe del aire caliente me arrancó el aliento.
y un trozo de piedra me rozó el hombro, arrancándome un grito ahogado. Apreté los dientes y me aferré a ella con fuerza, como si en ese instante no existiera nada más que su vida. El estruendo cesó poco a poco, dejando solo polvo y un silencio espeso, casi irreal. Abrí los ojos y la vi mirándome desde debajo de mi brazo. Sus labios temblaron, como si por un segundo fuera a romper su voto de silencio, pero no lo hizo. En cambio, tomó el cuaderno con manos temblorosas y escribió una sola palabra: gracias. Ese gesto me derrumbó más que cualquier pared. Había pasado años siendo bombero, acostumbrado a la gratitud en forma de abrazos, llantos, palabras efusivas. Pero nunca nadie me había agradecido de esa manera, sin voz, con una sola palabra que llevaba el peso de todo lo no dicho. Mis compañeros llegaron corriendo, ayudándonos a levantarnos entre el polvo. Yo la sostuve de pie mientras ella recogía la caja, intacta a pesar de la caída. La abrazó contra su pecho con la misma devoción de antes, pero esta vez me regaló una mirada distinta, no de súplica, sino de reconocimiento, como si yo hubiera sido admitido en el silencio que ella custodiaba. Esa mañana, bajo el sol que empezaba a iluminar las ruinas, entendí que el clímax no había sido el derrumbe ni el rescate, sino la revelación de lo que significa realmente proteger algo. No era salvar un objeto, ni siquiera una vida. Era comprender que hay silencios que sostienen el peso de generaciones y que una sola persona puede cargar con ellos sin pronunciar jamás una palabra. El polvo todavía flotaba en el aire cuando finalmente nos apartamos de las ruinas. El campanario ya no estaba, reducido a un montón de piedras que humeaban bajo la luz de la mañana. Me senté en un bordillo, agotado, con el hombro adolorido y la mente saturada. Ella, en cambio, permanecía de pie, erguida como si aquel derrumbe no hubiera hecho más que reforzar su propósito. Observé cómo volvía a abrazar la caja contra su pecho. Era un gesto sencillo, pero cargado de un simbolismo que me dejó sin palabras. Había arriesgado la vida por proteger lo invisible, promesas, recuerdos, nombres escritos en papeles desgastados. Y yo, que había pasado años midiendo mi trabajo en vidas rescatadas o incendios controlados, descubrí que también se podía salvar lo intangible. Mis compañeros me palmeaban la espalda, celebrando que habíamos salido enteros, pero yo no podía dejar de mirarla. Había algo en ese silencio suyo que seguía resonando dentro de mí, como una campana invisible que no necesitaba sonido para hacerse escuchar. Se me acercó lentamente y me entregó el cuaderno una vez más. Allí, con una caligrafía firme a pesar del cansancio, escribió: no todos entienden el peso del silencio, pero usted lo escuchó. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué responder, así que solo asentí, con la certeza de que esas palabras se quedarían grabadas en mí mucho más que cualquier sirena. El sol terminó de asomar sobre el horizonte, iluminando las ruinas como si fueran cicatrices brillando en una piel antigua. Ella dio media vuelta y caminó despacio hacia el convento vecino, llevando consigo la caja y la cruz. No hubo despedidas, ni gestos teatrales. Solo su figura desvaneciéndose entre el humo y la luz, como si perteneciera más al silencio que al mundo que yo conocía. Me quedé allí un rato más, sin prisa por regresar al cuartel. Miraba mis manos, ennegrecidas por el fuego, y pensaba en las cartas dentro de aquella caja. Promesas rotas, oraciones desesperadas, secretos que nadie más conocería. Comprendí que yo también llevaba silencios así en mi vida, solo que nunca me había detenido a escucharlos. Cuando finalmente subí al camión, algo en mí había cambiado. No era solo un bombero que había corrido hacia las llamas una vez más. Era un hombre que había descubierto el valor de lo que no se dice. Lo que permanece después del fuego no siempre son paredes ni estructuras. A veces es la memoria, sostenida en silencio por quienes tienen la fuerza de protegerla.
Y así, mientras el motor rugía y nos alejábamos de la capilla destruida, supe que aquella noche no me abandonaría jamás. Porque entre el estruendo de las llamas y el derrumbe, había escuchado algo que nunca pensé que podría escuchar: el poder del silencio. Cada incendio deja su marca. A veces son cicatrices en la piel, otras veces son recuerdos que nos persiguen en sueños. Pero aquel no me dejó humo en los pulmones ni heridas en el cuerpo. Me dejó algo más difícil de explicar: la certeza de que el silencio puede pesar más que cualquier grito. Esa freira no me salvó con palabras ni con plegarias. Me salvó con su calma, con su fe inquebrantable, con su manera de recordarme que no todo lo que importa puede medirse en llamas apagadas o edificios preservados. Esa caja, con sus cartas y promesas, me mostró que lo invisible también merece ser rescatado, y que a veces la mayor batalla no se libra contra el fuego, sino contra la indiferencia de olvidar lo que otros han dejado atrás. Hoy, cada vez que escucho una sirena o siento el olor del humo, recuerdo aquella mirada silenciosa. Recuerdo cómo un voto de silencio fue capaz de enseñarme más que miles de palabras. Y entiendo que no importa cuánto ruido haga el mundo, siempre habrá silencios que guardan verdades irrenunciables. Tal vez ese sea el mayor aprendizaje de mi carrera. No todos los rescates dejan aplausos, titulares o medallas. Algunos dejan un susurro interno, una campana invisible que nunca deja de sonar, y yo decidí escucharlo. Ahora te pregunto a ti, que estás al otro lado de la pantalla: ¿desde qué ciudad, desde qué país nos escuchas? Quiero saber dónde resuenan estas historias, porque cada comentario es también una forma de romper el silencio. Escríbelo abajo y recuerda: incluso en medio del fuego, lo que realmente permanece no siempre hace ruido.